buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. En el siglo XVI, la monarquía hispánica se había convertido en la máquina de poder más potente del mundo. Ese poderío se asentaba sobre todo en el dominio de los mares y océanos. Sin él era imposible mantener el imperio. No es pues extraño que España produjese los más grandes marinos de su tiempo, y entre todos, don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, el hombre que jamás conociera la derrota. Aunque nacido en Granada, Álvaro de Bazán descendía de una familia de orígenes vasco-navarros. Su padre, un insigne marino del mismo nombre, estuvo al servicio del rey Carlos I durante la Guerra de las Comunidades y más tarde en la conquista de Túnez, mientras que ya su abuelo se había distinguido en la Guerra de Granada contra los nazaríes. De muy joven, nuestro Álvaro de Bazán estuvo presente en la victoria de Muros sobre los franceses, en 1543, ya que pese a contar con apenas 17 años, estaba avezado en las artes de la mar, pues su padre hacía que le acompañase en sus expediciones náuticas desde 5 años atrás, cuando solo contaba 12. Aunque desde su más tierna infancia gozó del favor real, lo cierto es que pocas veces este estuvo más justificado. Con 28 años ya era capitán general de la Armada y para entonces, encargado de salvaguardar la flota de Indias, había derrotado repetidas veces a los piratas franceses, ingleses y berberiscos. Durante largos años sirvió en el Mediterráneo, que era la región más amenazada por los piratas y los poderosos turcos. En el norte de África se alternaban los éxitos con los fracasos y en 1560 había tenido lugar el desastre de los Gelbes. Cuando los otomanos trataron de tomar Malta y esta resistió, Felipe II envió a Álvaro de Bazán a combatir a Pialí Bajá, el vencedor de los Gelbes, al que derrotó en 1565. A continuación despejó las costas italianas de la presencia de los temibles turcos, que no cesarían en sus intentos de completo dominio del Mediterráneo. La lógica consecuencia de esta pugna fue la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571, en la que don Álvaro desempeñó un papel crucial, decantando la batalla del lado cristiano en los momentos más comprometidos. Después, ayudó en la conquista de Túnez con la flota de don Juan de Austria. En 1580 comandó la armada que penetró en el estuario del Tajo frente a la flota del prior de Crato, que aspiraba a evitar la coronación de Felipe II como rey de Portugal. Pero el pretendiente portugués no se arredró y con la ayuda de Francia armó una gran flota para mantener sus derechos a partir de la resistencia de la isla de Terceira, una de las Azores y único territorio que se había negado a acatar la soberanía del nuevo monarca español. La victoria de don Álvaro de Bazán fue completa frente al ejército franco-portugués. Entretanto, se agudizaba la enemistad entre España e Inglaterra, y don Álvaro proponía a Felipe II emprender una expedición que conquistase el reino de Isabel I. Aunque el monarca Habsburgo se mostró en principio reticente ante la idea, terminó finalmente por ceder en vista de los preparativos ingleses de apoyar a los rebeldes en Flandes. Al mismo tiempo se conocieron las intenciones de Londres de enviar a Drake a saquear la península ibérica, y un objetivo más fácil ahora que las extensas costas portuguesas debían ser protegidas, lo cual volvía la operación más urgente. Esa urgencia provocó graves desavenencias entre don Álvaro y Felipe II, quien fue arteramente convencido de que el marino trataba de evitar la operación a toda costa. Algo de verdad había en ello, sin embargo, por cuanto don Álvaro juzgaba poco adecuada la flota con la que se contaba para tal empresa. Enojado, el monarca decidió prescindir de su mejor hombre, a quien llegó la notificación en el lecho de muerte 5 días antes de expirar el 9 de febrero de 1588 en la capital lisboeta. Muy buenas noches, don Agustín Rodríguez. Muy buenas noches. Un placer tenerle con nosotros. Siempre que salen temas de la mar, procuramos tener su presencia aquí. España, en definitiva, ha sido una de las grandes potencias marítimas de la historia. País de tierra, de marineros, de marinos, de almirantes, de flotas, de armadas. Y entre ellos, ahí va la pregunta, si tuviéramos que destacar a uno, ya sé que no es una pregunta nunca demasiado del gusto del interrogado, pero si tuviéramos que destacar a uno, quizá destacaríamos a don Álvaro de Bazán. Pues probablemente sea el marino más, por supuesto, invicto, el marino más completo y el marino más homenajeado de la historia de España. Porque no... Grandes escritores, no solo Lope de Vega,
sino incluso Miguel de Cervantes lo recuerdan en sus obras. Se nos vienen a las mientes, como no puede evitarse, los versos sobre todo de Lope, que figuran además en su estatua en Madrid, en fin, que celebran, creo que de una forma muy precisa y muy lírica, por otra parte, la figura de don Álvaro de Bazán. Como digo, hombre indudablemente admirable, que fue ya introducido por su padre cuando era pequeño, que lo llevó en fin, hay dudas si con 9, con 10 o con 12 años, pero en fin, lo tenía ahí trasegando de buque en buque para que se hiciera amigo de las cosas de la mar y ciertamente lo logró. Bueno, el padre de Bazán, que se llamaba como él, también se llamaba Álvaro de Bazán, tiene una enorme visión histórica. La familia Bazán, de origen navarro, había prestado sus servicios a la corona de Castilla durante muchos años, probablemente más de 500. Y el padre de Bazán, cuando se instala en Granada, claro, ve claramente con la conquista de Granada y con el descubrimiento del Nuevo Mundo, que la frontera militar de España ya deja de estar en tierra y que se traslada al mar. El destino de España ha pegado un viraje y entonces una nobleza militar de caballeros con armadura y tal se transforma automáticamente en una estirpe de marinos que además los Bazán van a seguir mandando flotas hasta el final del reinado de Carlos II. Durante 200 años, de padres a hijos se van sucediendo. Algo muy poco frecuente en España. Bueno, España en esa época, como bien se apunta, extiende sus fronteras allende las tierras, porque en realidad, en fin, patrulla los mares y océanos, los domina y naturalmente, en primer lugar, pues aquellos que están más cerca de sus costas, el Atlántico y el Mediterráneo, donde se desenvolvió fundamentalmente don Álvaro, que jugó un papel importantísimo en general en toda la campaña mediterránea y concretamente en la victoria de Lepanto, donde es uno de los elementos básicos que explican la victoria cristiana en esa batalla, que bien pudiera haberse desenlazado de otra manera. Bueno, es que como han dicho en la introducción, don Álvaro, hay distintas versiones. Está embarcado entre los 9 y los 12 años. A los 17 ya es el segundo de su padre de la flota, cuando vencen a una escuadra francesa en Muros. Y no debemos olvidar que en Lepanto don Juan de Austria tenía solo 24 años. Apenas había navegado y apenas era un gran líder, era un hombre muy joven, simpático, valiente, pero no tenía práctica en la guerra naval, ni en lo que eran las galeras, ni tal. El verdadero vencedor de la batalla de Lepanto es don Álvaro. Primero porque está al mando de la retaguardia es como la reserva de la escuadra, es el que posibilita la victoria del ala izquierda veneciana, el que socorre a don Juan de Austria cuando su galera está rodeada por el enemigo, y el que, cuando el ala derecha cristiana de Doria, el genovés, flaquea, tiene problemas, el que de nuevo salva la ocasión en el contraataque. Realmente la victoria es de don Álvaro, que era el hombre que tenía experiencia y que sabía lo que se estaba jugando. Mientras que don Juan de Austria, con toda su capacidad y liderazgo, pues en el fondo era más una figura representativa, no el gran estratega. Y logró derrotar además a quien había hecho morder el polvo o las olas de la flota hispana en los Helves, que es realmente, bueno, la isla de Hierba, ¿no?, en el norte de Túnez, y que fue un revés importante donde no estuvo don Álvaro de Bazán y sin embargo, como digo, logró posteriormente derrotar 5 años después, si no recuerdo mal, derrotar al almirante turco, ¿no?, que dominaba el Mediterráneo. Pero no fue solo en el Mediterráneo donde actuó, porque una de sus principales victorias es la de la isla Terceira, una de las Islas Azores, que era la única que se había negado a reconocer a Felipe II como monarca con su coronación en Portugal. Bueno, es que de hecho hay una jugada muy importante ahí, en que nos jugamos muchas cosas. Es que cuando muere el rey de Portugal, don Sebastián, sin herederos, el candidato a la corona, que era un ilegítimo, el prior de Crato, Antonio de Crato, hace una alianza con Francia, diciendo que si Francia les apoya, le va a dar Brasil a Francia y le va a dar... Eso es un
momento trascendental de la historia de España. Imaginemos que Francia consigue Brasil. Se hacen bases en las Azores, con lo cual hubieran cortado por completo las flotas de Indias españolas. En ese momento nos estamos jugando muchísimas cosas. Y el que salva la situación de nuevo es don Álvaro de Bazán, derrotando a la escuadra francesa que apoya. Tenía costumbre, porque curiosamente, y pese a la leyenda, los primeros piratas que atacan al tráfico español con América no son ingleses. Son franceses. Son franceses. Son franceses. Pero precisamente con respecto a los ingleses es donde se producirá el gran conflicto con su rey, el gran conflicto con el monarca de don Álvaro de Bazán, siempre leal servidor de su majestad, pero que este llega a sospechar que está de alguna manera dilatando la empresa de Inglaterra porque no termina de confiar en ella. Al final, unos meses antes, en febrero de ese 1588, morirá don Álvaro, o sea, unos 4 o 5 meses antes de la expedición, y la pregunta es si, es un poco infantil, pero no me resisto a hacérsela, y la pregunta es si las cosas hubieran cambiado de haberla comandado don Álvaro de Bazán. Pues hubiera cambiado la historia del mundo. El caso es que nada más conseguir derrotar a los franceses en las terceras, en las Azores, don Álvaro se da cuenta de que la enemiga ya es Inglaterra. E inmediatamente le propone a Felipe II que hay que ir a por Inglaterra, que además la reina Isabel Tudor es una enemiga declarada y tal, y le propone un plan. Un plan que es mucho mejor pensado que el que finalmente lleva a cabo Felipe II. Y desgraciadamente las cosas se tuercen, se retrasan, y al final, como solía pasar en aquella época en un puerto, cuando se concentraban gente de muy distintas procedencias, había hacinamiento de personas y tal, se produce una epidemia y en esa epidemia muere Álvaro de Bazán. Pues se nos murió don Álvaro de Bazán, la historia cambió probablemente de forma sustancial, nunca lo sabremos, nunca sabemos lo que hubiera pasado, pero bueno, en todo caso se perfilaba ya ese enemigo durante muchos siglos de España, que sería Inglaterra. Muchísimas gracias, don Agustín, por estar con nosotros e iluminarnos sobre este aspecto que creo fundamental de la historia de España esta noche. Gracias, Fernando. Y a ustedes, muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.